Albert Einstein decía, todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, pasará toda su vida creyendo que es inútil. Bienvenidos a un capítulo más de Red Podcast, tu canal de preferencia, tu podcast favorito de entrevistas y de entretenimiento. Recordarles que nuestro podcast es traído a ustedes por la mejor compañía de remodelación y decoración de interiores y exteriores de la Florida, de Miami y de todos los Estados Unidos. Amaury Design. Amaury Design te hace tu oficina, tu casa, tu terraza, tu patio, tu piscina, todo lo que quieras. Ponerlo con lo último de la decoración, lo último de la tecnología, la naturaleza artificial en el mundo actual en el que vivimos, que todos estamos revolucionarios constantemente. Amaury se te adapta. Hace lo que tú quieras. La puerta de tu garaje, la escalera, las ventanas y lo nuevo, la tendencia, los jardines verticales y los jardines y la naturaleza artificial. Pon tu casa, tu negocio, todo lo que tú quieras bonito. Y qué mejor manera de empezar este podcast que después de que nuestro patrocinador principal nos apoyara desde el principio, tener aquí de invitado especial a Amaury Almaguer. Bienvenido. Gracias, con esa presentación ya me siento engrandecido. El problema que pasa con esto es que tú eres, me parece como mi abuela. Te voy a explicar qué pasaba con mi abuela. Mi abuela disminuía todos mis defectos y engrandecía todas mis virtudes. Y ese es un detalle muy que la gente que quiere mucho a uno hace eso, disminuir los defectos y aumentar sus pequeños triunfos. Pero creo que es una manera de transmitirle positividad a las personas, a tu familia. Tu abuela te transmitió eso. Y por eso, después de quizás muchos fracasos, muchos tropiezos, muchas cosas que te pasaron, llegaste a ser lo que eres hoy. Bueno, se lo debo, tú sabes, casi siempre, como mismo se hace una casa que empieza por las bases, en el ser humano pasa igual. Dependiendo de la infancia que tú tengas, a veces la vida que tú tengas. Eso pasa mucho con los cubanos. A veces los cubanos no sabemos el pasado que nos espera. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Será el futuro que nos espera? No. El cubano tiene, entre las pocas características que tiene, es eso, que no sabe el pasado que nos espera. Y te voy a explicar por qué. Porque tú dices, no, porque yo ahora estoy así muy bien, pero bueno, en el pasado yo fui comunista, en el pasado yo fui un ladrón, en el pasado yo fui un tipo incumplidor. Y aunque en el pasado es pasado, ese tipo de pasado influye mucho en el presente. ¿No sabías eso? Mira. Me, Así que a me, veces me, no sabemos el pasado que nos espera. me encanta esa frase, nunca la había escuchado. Mm. Había escuchado una parecida que decía que quien no conoce su historia está condenado a A repetirla. repetirla, pero ese no bueno, yo no, yo te voy a decir que no quiero creer que sea yo y nunca se lo he escuchado decir a nadie más. Es igual que hay algo que la gente mucho ah, no admira de mí, pero sino que le encanta de mí, es que cada vez que yo veo una foto en Facebook, en cualquiera, en la red, de un buen momento, yo siempre le digo a la gente, recuerda que la vida es un pedacito que la muerte nos regaló. Hay que disfrutarla. ¿Escuchaste eso? Me encanta eso. Y te La tengo otra. vida es un pedacito que la muerte nos regaló. La muerte está tan segura de su victoria Claro, que nos da entonces, toda una vida de entonces ventaja. si la muerte nos regaló el pedacito de vida que tenemos, coño, aprovechémosla. Así es. No malgastemos tanto el tiempo en críticas, en promesas insospechables, en argumentos vacíos. Entonces, Me encanta aprovechalo. tu ecuanimidad a la hora de transmitir. Los Tu años. ecuanimidad, tu forma de decir, que transmites con una tranquilidad, una paz emocional Mm, que, 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 que transmite a las personas que están al lado tuyo. Y yo te conozco personalmente de hace muchísimo muchos años. tiempo. Tengo, Estamos muy ligados a la familia. exacto, Aunque las venas mías estén vaciadas de las venas tuyas, pero el corazón sí. Porque desde chiquitico que te conocí cuando iba a Cuba, tú sabes, con mis sobrinos, con mi hermano. Así que nunca te he sentido ajeno a que no sea parte de la familia. eres muy dado a esto porque te ves que estás en tu ambiente. Me encanta que te sientas así. Bueno, yo no me siento en una entrevista, yo me siento hablando contigo. Claro que Así no, mismo, ¿eh? sí. Y ahora yo he participado bueno, primero que nada Pri- voy a poner, acuérdate que mi primera profesión fue periodismo, o sea que yo estudié el problema del diseño que he estudiado, que he hecho.
No fue que yo no me gradué a una universidad de diseñador de exteriores, nada de eso. Yo me gradué de periodismo y entre las carreras, entre las asignaturas de periodismo, hay una que es de diseño, que es el pero tú haces para diseñar, para definir los colores, ese tipo de cosas. Eso me llevó a esto. Pero cuando tú estudias periodismo, también tú tienes que estar expuesto, porque no el periodista no siempre viene preguntando, pero también yo he formado parte de muchas noticias, y entonces uno tiene que enfrentarse a los micrófonos y es eso, porque no, todo el periodista a veces es el que hace las preguntas, pero a veces los periodistas, tengo unas cuantas historias que contarte, nos convertimos en noticias también. O sea, pero ahora mismo entonces me tengo que sentir nervioso yo porque tengo delante a un periodista graduado de profesión De y la no en Universidad de cualquier, Nueva Orleans. exacto, en una Ujú. universidad de los Estados Unidos, Y en me el hice Rutgers. periodista nada más por la nostalgia de Cuba, para saber de Cuba. Pero acuérdate, cuando en Cuba uno, según la doctrina de Fidel Castro, te enseñaban a leer, pero nada más que podías leer lo que ellos quisieran leer. Exacto. Entonces, como yo salí de Cuba siendo niño, no sabía mucho de la historia real de Cuba. Y entonces me hice periodista para saber la historia real de Cuba y saber cómo me habían empeñado mi niñez y mi juventud. Desgraciadamente Mm. así es. Perdemos toda la vida y lo peor de todo es nacer y vivir sin esperanza. Exactamente. Entonces, ahí el periodismo fue esa parte de eso. Y lo ejercí por 10 años. Y uno, el periodismo, el periodista, como el sacerdote, el médico, no lo fue. Casi siempre yo tengo un sentido de la noticia y siempre vivo pendiente de eso. Aunque no lo practique real, pero siempre está en porque esos son carreras que se estudian por vocación. Yo siento que contigo tengo un podcast de 5 horas, 6 horas y estoy seguro que no se me va a acabar lo que tenemos para hablar. Bueno, hablamos mucho, pero hasta 4 horas no resisto porque me desmayo del hambre. Pues como te decía al principio, yo sé quién es Amaury. Yo sé quién es Amaury Almaguer, lo conozco desde muy pequeño, le tengo mucho respeto y sobre todo mucha admiración por lo que es, por de dónde salió, por lo que representa y por lo que va y seguir representando. Háblale un poco a las personas que no te conocen, que han escuchado de ti, de tu compañía, a través del programa y a través de todos los trabajos que has hecho. Tú buscas a Amaury Almaguer en Google y sale a Amaury Almaguer en las noticias, en las revistas, en los periódicos, en sus trabajos. Pero fuera de eso, fuera de tu compañía, que vamos a hablar muchísimo de ella después, cuéntame quién es Amaury Almaguer. Mira, mi vida es más interesante que lo que hago. Porque acuérdate, lo que tú haces se hace y se queda y esto, pero la vida del ser humano perdura más. Por ejemplo, yo soy muy admirador de Martí y murió, mira, cuántos años. Soy admirador de artistas plásticos como Miguel Ángel, de artistas musicales. Yo no soy muy dado a la música culta, no, de Beethoven, eso, pero sí de músicas que marcaron mi vida en la juventud y eso, y perduran. Entonces, lo que uno hace a veces en tu trabajo, a lo mejor tú vas a pasar un día y dices, mira, Mauri diseñó ese restaurante, diseñó eso, pero la vida es más importante que las cosas que tú haces. Entonces, yo a veces creo que la vida mía ha sido no tan importante, pero sí llena de anécdotas, porque tú andar por el mundo sin tener cosas que influir en la vida de las personas, no. A mí me gusta más dejar huella que cicatrices, pero también la he dejado, ¿no? Amaury, nuestro programa apenas está empezando, pero hay algo que nos ha caracterizado, que lo he hecho caracterizar, aunque a David no le guste o no sé. Ah, coño, no presentamos al productor de nuestro programa. David, hermano, ¿cómo estás? Hasta ahora. Un Es poco que la tarde. conversación se torna demasiado interesante como para presentarte. Tú te quedas ahí. Gracias por el sentimiento, hermano. Realmente quiero. Pues, aunque ha caracterizado algo este programa y me gusta hacer preguntas profundas. Preguntas, Bueno, claro, eh, porque para hablarme, que diga cómo tú te sientes, que esto y lo otro es lo más típico y normal. A mí también ese tipo de conversación me aburre. Me así. gusta a veces que me saquen un poco El ámbito. el ámbito y que me saquen un poco la tolerancia, ¿entiendes? Porque uno tolera mucho y a veces Exacto. hace cosas uno que salga de tolerancia y eso le da
como la sal en la comida, que no puede ser ni demasiado ni poco, justamente la Justo la sal. Hay una cuestión que yo siempre me he planteado y es que yo he visto la vida como un videojuego. El videojuego que como con un niño está jugando y va pasando por niveles, niveles, niveles. Hay niveles más difíciles que otros, niveles más fáciles que otros y que resulta que al final, por lo menos a mí me pasaba de niño, cuando terminaba de jugar el videojuego, no lo repetía. Y no lo repetía porque había niveles tan difíciles o tan pesados, incómodos, que decías, no voy a jugar esto porque ese nivel está tan pesado que no lo voy a repetir. ¿A ti no te pasaba, David? ¿Te pasaba? Sí. Bueno, y hay una pregunta que siempre me he hecho. Si te tocaría, te dieran la oportunidad de poder volver a vivir tu vida, ¿la vivirías de nuevo tal cual como ha pasado sin que tú lo supieras? Lo que va a pasar, pero va a pasar tal cual y como lo has pasado. Te voy a decir, creo que muy poco de los errores que he cometido los cambiaría. O sea, los mismos que cometí, sí, volvería a tener. O sea, que yo quisiera vivir la vida como, yo no creo en la encarnación, pero si yo volviera a volver a creer en la reencarnación, quisiera ser yo. Quisieras volver a ser Ser tú. yo. Por la gente, no, si yo fuera la reencarnación, me convertiría en Carlos Gardel, en Ricardo Arjona. No, no. Si yo quiero una reencarnación, yo quisiera ser yo. Otra vez. Y- Y ya te vas de imaginarte tú la cantidad de... Mira, si tú vives en una posición cómoda, que naces en un país y te desarrollas en un país y te educas en un país y haces todo, bueno, el yo salir de Cuba niño, enfrentarme a un mundo, tú sabes, totalmente tan desconocido y hacer mi vida que según la gente he sido un hombre exitoso. Yo creo que yo he sido un hombre real, pero para mucha gente me ven a mí un hombre Discúlpame que te exitoso. interrumpa. Mucha gente, incluyéndome, te ve como un hombre exitoso. Sí, Y mucha gente, incluyéndome, te ve como su paradigma, su parámetro a seguir. Yo quisiera, desde muchos aspectos, cuando llegue a tu edad, ser lo que tú has o tener lo que tú has construido. bueno, mira, si tú ves que la mayoría de la gente que me ve, que son amigos, me dicen, yo quisiera ser como tú, yo digo, ¿por Daniela? Otra cosa antes de seguir. Tenemos Daniela. aquí a Daniela. Daniela está al lado de David en las cámaras. No se ha querido dejar ver porque le tiene pánico y temor a las cámaras. Está aquí sonriendo, pero no quiere salir. Y Pues te voy a explicar. Esa es una cosa. No pueden a veces concebirse de a una edad tan adulta como uno que tú tengas una relación. Siempre creen que la relación con una mujer joven es como si fuera el, una relación muy esporádica o fuera como un lease de un carro. Vamos a tratar por un año. Si el año funciona mal, ya te cambio me gusta la idea de hacer un de un list. lease de amor. Esa es la pregunta que tienes que hacer. Un lease de ¿Qué amor. prefieres, un amor de lease o un amor de O compra? un auto de compra. Ajá, ¿Qué y entonces, prefieres? si el lift funcionaba, bueno, me sentí tan a gusto con el carro que ya me quedo con él. O sea que tú con Daniel El hiciste un lease con list opción de compra. y después hiciste una opción de Yo compra. compro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente me ve y dice, oye, a Mauri con esta edad así, esto, lo otro, llegar a ¿Cuántas super millas digo yo, habrás pero es que recorrido? mira, no lo veas, si tú lo quieres ver por Daniela, claro, puede ser un plus, pero no es por eso, es que para llegar a una relación así, tú tienes primero que gustarte tú, ser feliz tú, porque si yo puedo tener la edad que tenga y ser un viejo resabioso y tacaño, no hay ninguna Daniela ni hay ninguna otra de las que han pasado por mi mismo es. vida. Entonces no es no es lo que enmarca el éxito, no es una relación que tú tengas, lo que tú has sido para ser influente, influir en la vida de esa persona que esté contigo. Entonces, mucha gente, yo quisiera ser como tú, algunos dicen eso. Otro es, dice, ¿tú sabes lo que es llegar a esa edad y poder pertenecer al 5% de la humanidad que se gane el dinero en lo que le guste? O sea, yo soy el 5% de la humanidad Pues yo la que pensaba. que he podido lograr llegar a mi vida con un problema de ganarme el dinero en lo que me gusta, porque cuando a ti te gusta lo que tú haces, lo haces muy bien. O sea, tú con este podcast lo haces bien porque lo disfruta tú y David. Si ustedes vinieran aquí por obligación porque les pagan un salario para que salgan y haces la buena la pregunta,
ni te importa el sentimiento que vaya teniendo la conversación, porque lo que tú quieres es acabar. Así es. Entonces, eso ha influido mucho en la calidad mía de vida. Y te juro que ahora me pasó empezando la entrevista contigo mientras hablabas y te miraba. Me pasó por primera vez desde que estoy grabando este podcast, te lo juro, que escuchándote y viéndome, dije, esto es lo que yo quiero para el resto de mi vida. Aunque no me gane un centavo con esto. ¿Ya lo Porque ven? si disfruto lo que hago, si esto es realmente lo que me gusta, como me está gustando, entonces no quiero más nada. Mira, has de imaginarte que yo he podido hablar, he tenido el placer de poder no hablar, sino compartir con mucha gente muy, muy famosa, o sea, de mis inicios, que es una lástima que no lo tengas tú para que también la gente la vea, porque a veces no es tanto decir para que vean No, lo mis vamos a inicios tener, en vamos la a vida hablar de Julio y como Iglesias, hacemos del posedición, grupo vamos a ponerlo. Pimpinela. Te hablo de la gente más conocida, porque también en el mundo anglo me he conocido. Y todas las personas que yo he logrado compartir, entender, conocer, que hayan tenido éxito, es porque le han empeñado su vida a lo que quieren hacer. Y solamente tú puedes empeñar la vida en lo que quieras hacer cuando te gusta lo que hagas. Y no tienes que ser un diseñador como yo, ni un cantante, no. Puedes tú, una persona que le guste cocinar, de verdad que sienta placer, va a ser un chef tremendo porque lo disfruta. Tú hacer este programa, hablar con la gente, escudriñar los sentimientos de las personas, todo ese tipo de cosas tiene que gustarte, lo haces bien. Si no empeñas tu alma a tu profesión, no triunfas. Ahora una pregunta, quizás me adelanto un poco a hacértela, pero no puedo dejar de preguntarte. Primero, porque hemos estado hablando y quizás no sabemos lo influyente y lo importante que eres. Tienes una de las compañías más importantes y más grandes de la Florida de decoración y remodelación. Al día de hoy decidiste patrocinar este programa simplemente por amor al arte, porque me quieres, me aprecias y dijiste sí, desde el principio lo vamos a hacer. Y eso se te agradece desde el punto cero, porque no necesitas la promoción que te pueda dar este podcast, no la necesitas realmente. Toda la promoción es buena. Ok, No es que no la necesite. Toda la ok. promoción. Que una sea más subliminal, puede ser. Que una sea más retardada, puede ser. Porque mira, ¿cuántas personas están conectadas ahora en eso, David? Se ¿Seis? transmite ¿Siete? después. Bueno, se transmite Pero muchas sí, lo veces. pueden ver 200, 300, Ajá, 500 personas. claro, yo he estado acostado viendo un programa, pregúntale a Daniela, y también a Daniela le pasa igual. Yo nunca he pensado en tomarme una Coca-Cola. Y en cambio, viéndola eso, que una persona puso el anuncio no sé cuándo de la Coca-Cola o de una pizza, Se te antoja. y se me ha antojado y he llamado por el teléfono. Entonces, todo tipo, aunque tú veas que tú tengas un programita pequeño, modesto, tú no eres capaz de pensar quién está detrás de esa cámara que en un momento dado diga, bueno, yo escuché a ese señor hablar, vamos a ver si es verdad que hace tantas cosas lindas. Es verdad. Así que tú nunca puedes pensar en pequeño. No, si no es ahora, será, pero siempre cuando tú menos lo percibes, llega la razón. Como Así es. mismo llega la musa para pensar una cosa, para meditar en otra. Yo nunca sé en qué momento o en qué momento del día a mí se me ocurre diseñar una pared. No, si yo supiera en qué lugar, viviría en ese rincón. Igual que la persona que hace una canción o algo de eso. Me viene por momento. Y los momentos son eso. Por ejemplo, alguien está viendo este programa que está repetido un día. Dice, mira, me encantó cómo este señor habla, deja ver. Así que Y viniendo al caso, hay una frase que me gusta mucho de alguien, no sabría decirte quién es ahora, que dice, la inspiración existe, solo tiene que encontrarte trabajando. Y es verdad. sí, porque yo puedo tener una inspiración y si yo no tengo lo que en el mundo del arte se llama oficio, no vale, pues yo me puedo inspirar de algo y no sé hacerlo, no tengo en el mundo mío. Porque tú puedes tener una inspiración de una canción, pero no la sabes cantar. Entonces tienes que tener una combinación, la inspiración y encontrarte en la realidad. Porque tú no puedes nunca esperar un tren en un aeropuerto. Es ¿Es verdad. verdad? ¿Cierto? Es como la frase con que empecé al principio. Todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, pasará toda su vida creyendo que es inútil. Todos servimos para algo. Para algo. Todos servimos para algo.
A veces no servimos para todo. A veces estamos trabajando o estamos en el lugar equivocado sin saber que nuestras oportunidades están fuera de ese ámbito completamente. Yo me recuerdo cuando fui a la guerra, Fuiste a la guerra. Es que tenemos Nicaragua. tanto para conversar. Sí, en la guerra de Nicaragua y en Pero la guerra de espérate, Irak. que hay algo que no podemos dejar de mencionar. Y es que a Mauri, tú no lo sabes, David, fue el primer cubano Oh, Dios mío. en alquilar un camello en el desierto. ¿No fue así? Sí. ¿En serio? ¿Tú te imaginas un cubano en medio del desierto alquilando camellos? Mira, La pregunta es, ¿a qué fuiste el desierto? bueno, si Dios no te tienes que saber la historia, porque si no, Así no es. la entiendes. Mira, yo te pongo un ejemplo hoy, porque hoy no a lo que hice, te da un ejemplo. Si tú empiezas a buscar en el mundo, vas a la galería de arte, en las redes, cuadros, pintura hecha con hierba, o sea, sintética. A mí se me metió esto en la cabeza, lo empecé a hacer con Yamila, la mamá, mi suegra, la mamá de Daniela, y ha sido un boom hacer cuadros con hierba. Hoy por hoy, yo no he visto ni una sola persona que haga lo que hago yo. Y en las redes, ahora no antes, pues dice, bueno, en la galería de la calle 8 no, te vas a Weibo, en la mejor sí, en la galería de Foro del Del, en el Art Show de Coconogró, nadie ha hecho eso. Y yo soy la primera persona que está haciendo cuadros con hierba. Fíjate, o sea, que te haya sorprendido que yo sea el primer cubano, el primer cubano no, el único cubano que tuvo una piquera de rentar camello en el desierto. Una piquera de rentas camellos. Ah, ¿por qué tuve te gustaba? Alquilaba tres. camellos. O sea, tú eres el dueño de los camellos. Sí. Oh my God. Yo pensé. ¿Y cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo llegaste al Mira, punto de alquilar camellos? en el Todo lo desierto? hago yo, Una piquera. todo lo hago yo, todo lo he hecho yo a través de mi vida por una necesidad. No entiendo, toda la necesidad a mí me ha llevado a hacer las cosas. Mira, yo voy como corresponsal de guerra de un periodiquito que no tenía ni vida, viviendo en Nueva Orleans, a la guerra de Irak, cuando Saddam Hussein invade a Kuwait, que quiere convertir a Kuwait en una provincia de Irak. Ajá. Ajá. Entonces yo voy, es cuando empieza ya cuando la guerra, en el mundo de cibernético, de bueno, voy para allá, y ni cuando llegué allí, ni tenía dinero porque se encareció todo, me fui a la ciudad de Darahan, que es la ciudad fronteriza con Kuwait, y allí empecé para esperar para tomar fotografía de la guerra, para esto y lo otro, aventurarme. Ya yo había estado en otra guerra, que fue la de Nicaragua. Y entonces, ¿qué pasó? Nada, no me permitían, fue cuando no permitían cubrir las noticias de la guerra para evitar que murieran periodistas o algo así, porque la guerra era muy simétrica, ese tipo de cosas. Al quedarme sin dinero, lo único que tenía yo era una, una cámara de Polaroid, y entonces hablo con unos nómadas que estaban en el desierto cerca de allí para que me rentaran un camello. Llevé el camello a la puerta del hotel y empecé a tirar fotografías. Si tú vas a Nueva York, tú te tomas la fotografía en el Central Park o en la Estatua de la Libertad. Claro. Tú vas al Machu Picchu y es en las ruinas mayas. Vas a La Habana, es en la Giraldilla. Todo el mundo tiene un punto de referencia. Has de imaginarte que en Daraján no había ningún punto de referencia. Cuando me vieron con un camello, todo el mundo se quiere tirar fotos. Y ahí empiezo. El primer día terminé todos los rollos de fotografía que eran Polaroid en ese momento. Son las fotos que tú tomas y al instante salían. ¿Te recuerdas de esa máquina? Así fue. Y ya, como vi que fue un tremendo negocio, conseguí que me mandaran más rollo de fotografía, y ya el otro día ya a la semana compré el camello. Coño. Y ya, nada más que el negocio me duró muy poco, pero bueno, compré el camello, compré 2 camellos, y ya después los nómadas eran empleados míos. Y entonces, ¿dónde se descubre la noticia grande? Que para mí no era una noticia grande, que un grupo de periodistas de Miami va a cubrir la noticia y me ven a mí con un turbante acocleado frente ahí vigilando que no me robaran Los camellos. los camellos.
Y cuando ellos se bajan de la guagua, están todos hablando en español y nunca había escuchado hablar, siempre hablando en árabe, francés, en inglés, en los otros idiomas. Y cuando yo escucho hablar en español me dio mucha alegría. Y cuando empiezo de, oye, ¿cómo andan ustedes? Y dice, el periodista que me entrevistó, que ya murió, me dijo, y óyeme, mira qué bien habla este árabe en español, tú puedes servirme traductor. Digo, no, yo no soy árabe ni sé árabe. ¿Cómo no? Porque imagínate yo con el color que tengo y con un Y con un turbante. turbante. Dice, no, si yo Qué lo que loco. soy cubano. Dice, ¿un cubano? ¿Qué hace tú un cubano aquí en el desierto? Digo, bueno, yo rento camello. Y el tipo me dio un abrazo y se echó a llorar. Porque no se podía creer. Es verdad, ni yo Y me lo era la creo. necesidad lo que me llevó a... Entonces tú buscas en las redes y por ahí hay mi foto, alguna de la historia del diario Las Américas, que hizo mi historia, con mi vida en... Amaury, ¿y cómo es eso de encontrarle partido a cada oportunidad? De encontrar un negocio, de encontrar una visión que nadie ve en cada oportunidad. Bueno, yo creo que tú tienes que saber, porque mi hermano te lo tiene que haber contado, cuando yo era un niño, fui a la cárcel política en Cuba. Ese Yo fue fui uno de los primeros niños plantados en la cárcel política. Y en la cárcel en un niño, Boniato, ¿qué edad tenías? sí, creo que 14 años. O sea, eres un niño y te Sí, metieron a la cárcel. claro. Cuando me meten en la cárcel, yo me recuerdo que la celda tenía una ventanita así arriba nada más, que no podía tú mirarla. Lo único que había de luz era una ventanita. Y en la celda habíamos dos. Entonces uno al otro se subía en el hombro para mirar un rato y el otro. Cada vez que yo me subía en el hombro de Rolando Aguilera, que todavía existe aquí, que es un amigo, ¿Está aquí? sí, que estaba preso conmigo en la cárcel, yo no me quería desmontar del hombro de él. Y él me decía, pero Amaury, coño, yo me monto arriba y me desmonto enseguida. Y digo yo, pero sigue mirando. Y dice, no, no, porque yo, mira, lo que veo son unas colillas de cigarro, veo una hierba seca. Coño, pero tú miras más que nadie porque tú no te quieres montar. Digo, no, porque mira, cada vez que yo miro para arriba y miraba las nubes se hacían flores, se hacían cosas. Entonces él se quería desmontar rápido porque él miraba para abajo. Y yo quería que mantenerme más Porque tiempo miraba porque yo para arriba. miraba para arriba. Y yo creo que en la vida es así. Eso fue una lección que me encantó, que la viví yo. Él nada más que miraba la tierra seca y las piedrecitas, pero cuando tú miras al cielo, las nubes hacen figura, las nubes pasan pajaritos, tú ves más en mirando para el cielo que mirando para la tierra. Y entonces, esa es una oportunidad de vida que uno tiene, dependiendo de la necesidad que tú quieras y donde tú quieras hacer. Pero casi siempre, las canciones más hermosas han sido de los tarros, de un tipo que lo han dejado, del otro. Yo me recuerdo hablar mucho tiempo cuando trabajaba para Ricardo Arjona, que las canciones más nostálgicas Espera, del... espera, espera, espera. Eso no lo sabíamos. Vamos a darle suave. ¿Trabajaste para Ricardo Arjona? Claro. ¿Cómo trabajaste para Ricardo Arjona? Y te voy a decir cómo me pasó con trabajar para Ricardo Arjona. Y ahí en YouTube hay algo que él menciona. A mí me contratan para ir a trabajar y me dicen, vamos a hacer un trabajo en una escalera a un tipo famoso. Y yo no pregunto, acababa yo de llegar de Luisiana, yo no estaba muy ligado al mundo hispanoparlante. ¿Qué pasó? Que me dice la compañía de discos me pagan para hacer el trabajo, yo no sé quién era. Y cuando yo llego, yo no sabía quién era Ricardo Arjona. No lo conocías. No lo conocía. Y cuando hacemos la cita con la manager de él, que se llamaba Talía, llego allá y lo veo, él es un tipo muy alto y andaba vestido de ropa de deporte, así, con Adidas y eso, y tenis. Y llevamos arriba, cuando llega, me saludaba el maestro, así muy bien, mira que esto es lo que yo quiero saber, hacer, pero yo no encuentro quien me haga el diseño en la escalera. La escalera ya estaba hecha, es en el edificio Santa María que está en Brickell, él era el dueño del penthouse en ese tiempo. Y cuando llego, él quería me dijo, mira, yo lo que quiero en la escalera, el cemento de la escalera es oxidarlo, que parezca envejecido. Todo el frente era de cristal, que parezca envejecido. Porque mira, yo vi algo en Nueva York que estaba oxidado.
Y ese óxido me gustó tanto el efecto que yo lo vi, que yo hice, hay una letra de una canción que yo menciono el óxido como atractivo. Y yo le dije, pero no me jodas, ¿y tú cantas? No. Porque de verdad yo no sabía yo pensé que él era un deportista, era No famoso. sabías que era Ricardo Arjona. No. Y si tú supieras que el no yo estar contaminado en saber quién era Ricardo Arjona fue lo que me abrió la puerta a él. Sí, Sí, porque él está muy embuido en gente claro, lambebota, exacto. aludones, que tú sabes que porque es él. Aprovechado. Y cuando yo no sé quién es él, no entré, tú sabes, no estoy contaminado con su vida profesional. Y ahora, un ejemplo, yo le hago un trabajo a muchos, en la actualidad, profesionales, que el hecho de que se lo haga el trabajo, yo no estoy mirando que tú eres muy famoso, eso sí, no estoy mirando hacer las cosas y que tú me elijas, que haces cosas buenas y lindas y tienes éxito, me encanta hacerlo, pero no es porque sea él. ¿Y puedes decir a Mauri de esas personalidades que le has hecho trabajo quiénes son? Bueno, te voy a decir de todo. Los que Julio quieras. Iglesias, Esos son trabajos que le has hecho. sí, Julio Julio Iglesias. Iglesias. Y a Julio Iglesias yo le colgué hasta el teléfono. No me digas. Sí, porque te voy a explicar. Aquí hay un programa que llaman a la gente para hacerte chistes y cogerte para ti para atrás, ¿verdad? Pero eso fue en Dominicana. Yo empiezo a trabajarle a un pelotero que se llama Sammy Sosa, Sammy que Sosa, vive claro, aquí y me que se lleva, cambió el color de piel. ajá, y me lleva allá a su casa a trabajar. En La Romana. David se ríe porque es incapaz de creer que tú le has trabajado a No, tanta al gente. contrario, que me No, asombro. yo sé, Me sí, sí. asombro. Sí, sí, Ah, claro. bueno. Y No, acuérdate. no, ni yo me lo creo. Ah. ¿Verdad que? No te crees, lo que me asombra. O sea, digo, Yo yo sé. he tenido tanta experiencia. Bueno, entonces empiezo a trabajarle a él y la señora saca el perro a miar, se pasa y ve que en ese tiempo fue haciendo las puertas del garaje con esa botonadura y todo. Y él tenía una puerta inmensa atrás. Y la mujer dijo, ay, mi patrón, en dominicana, mi patrón si ve eso le encanta. Le toma una fotografía y se la enseña a él. Después, al otro día me llama la señora y me dice, dame tu teléfono. Le di el teléfono a ella, no a él. Y ella se lo dio a él. Y cuando él me llama a mí, me llama así y me dice, oye, señor, ¿es usted el que hace la puerta de garaje? Yo, sí, yo, claro, soy yo. Todo lo otro, deme su nombre y la dirección y ya yo voy y le doy un estimado de cuánto cuesta la puerta. Dicen, bueno, mi nombre es Julio Iglesias y a través de pasar dirección. Y yo, sí, Julio Iglesias, págale, colgué, porque ¿cómo Porque coño a mí? pensaba que era una broma. Claro, ¿cómo me va a llamar Julio Iglesias para que yo le haga un trabajo? En República Dominicana, ¿no? Ajá, en La Romana. Y te volvió a llamar después, lo llamaste. Claro, me llamó y cuando ya tuve que pedirle perdón muchísimo porque de verdad que yo no creía que era él y así empecé a hacerle la casa a él. Y después no era porque era Julio, sino que era Julio y entonces ya me Evidentemente. sentía muy admirado. Pero acuérdate que ya yo Julio lo había entrevistado siendo Siendo periodista. periodista, que Daniela tiene todas las fotografías y todo. Acá las vamos a ir poniendo mientras estamos hablando. Ah, para que tengas tú una idea. Y entonces ya teníamos un vínculo anteriormente, nunca perdimos el contacto cuando lo entrevistaba y de ahí surge ya, entonces cuando se muda para aquí, para Miami, las puertas, muchas cosas, siempre se le sigue siendo, pero son gente que pasan ya un tiempo después, cambian de casa, ya uno no Claro. pierde el, Pierde contacto. el contacto, el vínculo, sí, pero mira, Ana Gabriel, que le haya trabajado a americanos mucho, pero son famosos, pero bueno. ¿Como quién? Pero Julio, ¿Como quién? a Don Marino, que era el quarterback de aquí que era muy famoso, Ajá. a Cristina Salaregui, a Ana Gabriel, a Julio Iglesias, a Ricardo Arjona, a de esa gente así, otros ya después para el mundo. ¿Y actuales ahora? Bueno, actual ahora, mira, ahora empezamos a trabajar a Lenier la semana que viene. Aquí que me den a Le Robertico, hiciste el patio a Robertico humorista, Restaurante. sí. También vamos a hacer el trabajo a La Diosa, Oh. El Chacal, eh, Leoni Torre, Wow. así ve todo. Pero, Amaury, me interesa mucho saber cómo llegas a ese punto. ¿A cuál? ¿Cómo llega una persona
que salió de Cuba. ¿Cómo llegaste de Cuba? Esa es otra pregunta. Yo soy de la post-operación Peter Pan. O sea, salimos un grupo de cuando niños, ¿te acuérdate? Que fueron los que salieron sin familia. Yo fui uno de los de ellos. O sea, el primer ciclo empieza en el año 61. Después fueron otros. Y ya cuando ya salen los menores que estábamos en prisión, nos sacaron, nos expulsaron. O sea, que a mí, yo nunca tuve la opción de decir, bueno, yo me voy de Cuba. A mí me fueron. Y se quedó la familia atrás y ya se perdió. Entonces, salgo de Cuba hacia España, que era porque como no teníamos familia, había un tío abuelo que nunca conocí, se llamaba Ruperto, que vivía en Islas Canarias. Y así fui a parar a Islas Canarias. Y ahí viví en España un par de años, no me adaptaba, porque también sabía que todos los que teníamos esa prioridad, que estábamos patrocinados por el gobierno norteamericano, teníamos ventajas de estudiar y hacer cosas que en España no. Y yo fui a vivir a España en el proceso del cambio del franquismo. Sí. O sea, que acababa de morir Franco y era una democracia, había mucha crisis. Y así entonces, pues, no me gustó la idea, viviendo en una isla como La Gomera, era horrible. Lo que yo era pastor de ovejas. Tenía la nostalgia de Cuba, sabe, haber perdido la familia, el no haberme poder comunicar. Entonces, era un oficio muy triste. Lo único que podía ganar era eh, ganando la vida pastoreando ovejas. Pastor, No, has hecho de todo en esta de vida. todo, sí. Pero me interesa mucho conocer la historia detrás del éxito de personas como tú. Primero, descríbeme en pocas palabras para ti cuál es el secreto del éxito. El éxito no tiene, tú nunca puedes correr detrás del éxito porque no existe. El éxito lo haces tú. Eso es igual que la gente, no, que tú tienes muy buena suerte. Ay, mira qué mujer más linda tú tienes. Mira a Daniela, que es una mega mami. Pero si yo no le caigo atrás a Daniela no hubiera venido y dicho, óyeme, tú, porque me cae muy bien, que tú eres muy simpático, se hubiera empatado conmigo. Te pongo esa en la vida real. Claro. Entonces el éxito está en buscarlo. Tú empezaste este negocio, esto de hacerlo, y es en buscar la persona, buscar. Si tú te sientas aquí a que alguien venga a tocarte la puerta, la única persona que viene a tocarte la puerta son los testigos de Jehová. O a un tipo a cobrarte o a venderte un filtro de agua, como ayer llegó uno ahí y Daniela se puso a pelear porque yo empecé a llamarle. Pero no, que ya el filtro de agua, que si no te va a envenenar. No, yo ya estoy envenenado. Ajá. Entonces, el éxito está en tú buscarlo, ¿no? El éxito no viene solo. Yo he tenido éxito y yo hago las cosas como las hago porque yo creo que yo soy la persona que más veces le han dicho que no. Cada vez que me dicen que no, yo creo que hay una razón lógica de poderlo hacer, sí. Pero bueno, yo nunca he dicho que yo quiero ser como un nauta. Yo, claro que cada uno tiene sus referencias y tiene sus límites, ¿no? A lo mejor yo no puedo competir en una competencia ahora para correr en campo y pista. Entonces tú tienes que tener la lógica basada en la realidad. Y ahora, me interesa mucho saber cómo llegas al punto de lo que eres hoy. Cómo después de tanto trabajo, de tanto sacrificio, de tanta, de alguna manera, desviación de la idea central, porque fuiste a la guerra, como me contaste, en Nicaragua, después estuviste en la guerra allá ¿en dónde fue? En Irak. En Irak, estuviste en la guerra en Irak. Te desvinculaste mucho del camino central de lo que es, digamos, el emprendimiento o el negocio en sí, pero siempre estuvo ligado a ti, siempre lo seguiste bien de cerca. ¿Cómo haces? O sea, mi pregunta es, como para que lo tengan de referencia a los pequeños emprendedores que empiezan ahora, y me incluyo, ¿cómo llega el punto en el que llegas a hacerle un trabajo a Julio Iglesias? Bueno, primero hay que hacer un plan. Tú tienes que ponerte un propósito y seguirlo. Si tú te pones un propósito y no lo sigues, no es posible. No es posible. Es lo que yo te decía a ti, la anécdota esa de que tú no puedes esperar un tren en el En un aeropuerto. aeropuerto.
Tú tienes que ponerte un propósito que sea viable. Porque tú puedes decir, un ejemplo, la mayoría de las personas que hacen dieta, ¿tú sabes por qué no rebajan? Porque quieren rebajar 30 libras. Si tú en un mes no rebajas 30 libras, te desilusionaste y empezaste a comer pan, a tomar guarapo y esas Es verdad. cosas. Tienes que hacerte un plan de rebajar 2. Y cuando rebajes 2, dices, mira, cumplí la meta. O que rebaje 5. Tienes que hacer planes a corto plazo para poder lograr los efectos que tú quieras en la vida. Y en el mundo de eso, un ejemplo, yo me puse a mirar, lo primero que me pasó fue que no hay a todas las puertas de garaje en Miami eran blancas. Y yo me pongo a pensar por qué todas las puertas son blancas si se pueden hacer las puertas de las grandes mansiones, se podían hacer esos detalles. Y me empecé a funcionar en esa idea. Cuando empecé a funcionar la idea, alguien me dijo, el problema es que no tienen otro color porque eso es aluminio y eso se hace en un horno. Como yo tenía una gran necesidad porque no tenía dinero ni para comer, yo necesitaba imperiosamente buscar la forma de vivir. Pasaba por el aeropuerto y yo veía que los aviones son de aluminio y tienen color. Ahí entendí que había pintura para aluminio, que tú podías combinar los colores y podías hacer la puerta que pareciera madera. Ese fue mi primer éxito. Hacer algo que nadie hacía. Me metí haciendo eso y hoy por hoy tú no puedes decir mentira en la actualidad con las redes. Si tú dices, yo soy diseñador, decorador de puertas de garaje, la gente dice, bueno, vamos a ver. Y cuando tú buscas decorador de puertas de garaje, hay uno solo, soy yo. Y mira que hay puertas de garaje en el mundo. Hay gente que ha empezado conmigo, que han trabajado conmigo, que han hecho la vida independiente y no sé la razón que nunca se han quedado en el negocio. Y entonces eso me llevó a hacer eso. Ahora, cuando empecé a hacer todas las puertas, eran puerta y puerta y puerta y donde quiera. Tengo una cantidad de exposición aquí en República Dominicana, en Panamá, en Puerto Rico, en Dubái. En Dubái. En Dubái. Ajá. Ajá. En Cuba, tanto en La Habana como en Holguín, Daniela participó en una. Lo hiciste en Cuba Sí, también. en Cuba sí se llamaba La Pasión. Era un restaurante que tenía una puerta de garaje que la tenían olvidada y yo la decoré y fue un éxito. La gente que cuando entraba a La Pasión iba primero que nada a retratarse a la puerta que yo hice y así el hombre también tenía éxito. Pero Entonces no quedarme encajonado en una sola cosa. Ahí la gente decía, concho Mauri, pero si tú puedes hacer de una puerta de garaje una obra de arte, hay otras cosas. Ahí empecé a involucrarme, a leer mucho, a ver mucho y a ir a todas las exposiciones, a las convenciones de arte. O sea, no solamente tener la idea y el intento de hacer algo bonito, sino de documentarme. Eso es mucho. La información, por eso es que Fidel siempre le prohibió a los cubanos la información, porque la información es básica para tú ser libre. Ser libre en la libertad, ser libre en la profesión, ser libre económicamente, es información. Y así empecé y ahora, por ejemplo, no es que haya cambiado de oficio, sigo en lo mismo, pero haciendo cosas totalmente diferentes. eso es también, y referente a lo que dices, información es poder. Y eso fue lo que Claro. siempre limitaron en Cuba. Ahora vamos a hablar un poquitico de Cuba. Pero me interesa mucho saber cómo fue esa primera inversión. Después que identificaste el problema, porque ahí empieza la raíz del emprendimiento como un negocio, identificas la raíz de un problema a que se le puede sacar negocio y Ajá. provecho. Dijiste, las puertas de garaje, se le puede dar pintura. ¿Qué hacías en ese momento? ¿Qué dinero tenías? ¿Y cómo fue ese primer proceso para decir, voy a hacer mi primera puerta, voy a darme promoción? ¿Cómo fue ese primer El trabajo? primero lo hice de gratis. Y le dije a la gente, mira, para que estuviera. ¿Con la qué dinero lo condición, hiciste? ¿eh? ¿Con qué dinero? ¿De dónde Con sacaste el el dinero? dinero básico de poco ahorro que tenía, porque eso vino el ciclón Katrina. Yo vivía en Mississippi. Y además de eso, ya había Katrina, me fui a vivir de un divorcio que también fue un poco traumático, el problema económico. Me fui a vivir a Toronto, Canadá. Hice un restaurante que se llamaba Amauris Café. Hiciste un restaurante. Claro, yo he tenido 4.
Ajá, para que- Amori, pero ¿cómo en tan corto tiempo de vida has hecho tantas cosas? Es la Desde pregunta, alquilar camello, la pregunta es esa, ¿cómo has hecho tantas cosas en tantos países, en tantos lugares? desde alquilar camello hasta hacer en... República Dominicana, trabajar con gente famosa, estar en Cuba, estar en todos los países, eso. Te digo algo Sí, muy, muy fácil. Es el sentirte útil, el sentirte que tú puedes hacer cosas, el no tener una vida aburrida ni cómoda, sino tratar siempre de correr esa milla que uno tiene que hacer. Y entonces son por etapas, porque el problema es eso, todo el mundo que tiene una profesión y nada más que se encajona en lo que hace, llega un tiempo en que la lógica, ¿no? Te aburre, Claro, en Creo, que no llegas a producir otras cosas. Entonces, en la variedad es donde está la forma de placer de lo que hace, de tener éxito, de tener luchar en una variedad que no te vaya de lo que tú sabes hacer. Porque muchas personas me han visto y dicen, bueno, tú haces tantas cosas, tú tienes tantos contactos y al menos tienes un poquito de economía. Vamos a invertir algo para vender carros. No, mira, eso no lo puedo hacer porque no me gusta. claro. Pero si es decoración, es periodismo, es restaurante, algo en el que yo pueda dejar una huella, sí me encanta y lo hago. yo creo, Esa es la cosa que yo he hecho tanto. creo que Amaury la definición de vivir minuto a minuto, de vivir una Pero vida a placer. ¿De es cuál? difícil de vivir minuto a minuto la vida. De Y que aprovecharla, vivirla como tú es decir, coño, se me está acabando los 60 segundos de este Mira, minuto y no lo he hecho nada. es que la has aprovechado perfectamente. con todo el mes. Mira, yo te voy a ponerte un ejemplo. Yo siempre pongo mucho ejemplo de Daniela. Porque Daniela, aunque no lo, ella lo sabe, pero Daniela ha influenciado mucho en una etapa de mi vida muy importante, que es el ocaso de la vida. O sea, todo el tiempo es importante de la vida, pero cuando tú pasas de 50 años de edad, las posibilidades de tú alargar tu vida está en vivirla. Porque ya yo no tengo la edad de tuya ni la edad de David, ni eso para decir, cometer los errores que yo lo voy a subsanar en el futuro. Lo mío está en tratar de cada día hacerlo mejor y así vivir como quiero vivir. Por ejemplo, yo tengo deseo de comer y a mí no me siento bien con la comida de la casa. Todos los días del mundo, Daniel y yo conocemos un restaurante. Comimos, bueno, unos porque me tratan muy bien con gente que conozco, en el caso específico de Don Camarón, cuando voy contigo. La otra razón es la variedad. La otra razón es que vamos a los conciertos. La gente me dirá, Concho, pero ahorra el dinero. No porque muchas veces, oye, como tú malgastas, ustedes malgastan dinero en entretenimiento, en comida, en viaje. Si cuando tú tengas 60 años te sobra el dinero, hiciste las cuentas mal. No, es que yo ya Esa me gusta. Hiciste las cuentas mal. Hay que tener el dinero suficiente para vivir y eso, pero si tú empiezas a tratar, bueno, déjame luchar mucho para cuando llegue la vejez, entonces ahorrar, tener el otro, no viviste. Yo, o sea, yo he vivido la vida mía intensamente. Por eso te digo que si existiera la encarnación, yo quiero volver siendo ser justo a Mauri Almaguer. Eso me gusta. Y quiero hacerte otra pregunta de las mías. Al día de hoy, hoy mismo, yo te dijera, Mauri, mañana te vas a despertar con 30 años menos, con todo el conocimiento que has adquirido hasta el día de hoy, pero sin un peso en tu cuenta de banco. ¿Por dónde empiezas? Pues te voy a decir, tú sabes que eso no me asustaría, porque el problema del dinero, el dinero se logra cuando tú no le tienes amor al dinero. Si tú tienes amor al dinero, te apantana y te asfixia. O sea, el dinero es muy importante porque sin el dinero no se puede mover la humanidad. No se puede mover la humanidad. Pero es diciendo, bueno, pero si yo no tenía y pude tener, ¿qué importa? Vuelvo a tenerlo. Ese es el problema. Mira, yo no tengo necesidad
de trabajos, por ejemplo, de un trabajo. Claro. O sea, tengo muchos trabajos pendientes, muchas cosas que hacer. En cambio, yo paso por un lugar y le doy una tarjeta a la persona, hablo con las personas. Yo estoy en un lugar que veo a una persona que está mirando lo que lo que hago y como me siento tan orgulloso de lo que hago, le digo, mira, ¿te gustó eso? Eso lo hice yo. Y así la gente se queda sorprendida de ese tipo de actitud. La gente dirá, oye, que se está muriendo de hambre. No, es que como me gusta lo que hago, yo sé lo que puedo hacer. Y entonces esa es la razón. Con 30 años menos, no haría otras muchas cosas que lo mismo. Volverías a empezar de lo Volvería a mismo. empezar de la misma razón O porque sea, me ha ido empezarías bien. en tu diseño, tus puertas, Lo mismo, no diría, yo hubiera querido ser cantante o bailarín, el otro no. O sea que yo he estado muy bien conmigo mismo. Porque lo malo de las personas, mira, muchas veces, mira, por ejemplo, yo puedo pagarme un injerto de pelo. Yo me puedo pagar una cirugía para verme más estético. No, yo creo que soy feliz como estoy, aunque te voy a explicarte, no quiere decir, tú sabes, que yo no tuviera dientes, anduviera sin dientes. No, claro, de esa entiendo. manera no. Tú sabes, la estética vale mucho en este mundo en el que yo estoy. Pero no vivo muy complicado con el problema de que mi carro sea del último año, de que yo te voy a decir, yo no tengo casa. Yo vivo rentado hace 17 años en la misma casa, con la única condición que me dice la señora de la casa, que es una amiga mía, que lo único que yo no puedo hacer es moverme, yo me tengo que morir en la casa. Pero ha de pensar, cuando yo tenía casa, yo he tenido yate, yo he tenido casas grandísimas con piscina, rara vez me bañé en la casa y era una nota, era un seguro, esto, lo otro. La forma más feliz que he tenido de vivir cuando desistí de tener tanto. Yo quiero creer que uno es feliz cuando tiene poco, pero tenga lo que tú quieras tener. ¿Ves? Esa es una filosofía Está buena. rara. Está buena. Pero ahora mismo, con mi edad, que tengo 27 años, me soy incapaz de verme como tú dices que debería ser. Por ejemplo, yo ahora persigo de gran manera, con mucha ambición, el éxito. Y no me refiero al éxito de ser famoso, no me refiero al éxito de ser No, millonario. pero el éxito no está en ser famoso. Okay. Hay una cosa que es famosa y hay otra cosa que es popular. El éxito está en hacer lo que tú quieras hacer y que puedas vivir de lo que tú quieras hacer. Eso es. Por ejemplo, el día que tú te encuentres en una esquinita y empiezas a vender croquetas, que sea tuyo el negocio, tú vas a tener tremendo negocio porque tú amas lo que tú quieres hacer. En este tipo de información, esto es muy difícil encontrar un nicho para convertirte, vivir del problema de las redes, porque hay demasiado y cada día la gente se segmenta más las redes. Tienes que buscar un ángulo en el cual te pueda servir, tú sabes, de una cosa grande. En cambio, en la vida de los restaurantes, que lo conoces muy bien porque conoces la administración, conoces cómo tratar después con la personalidad que tú tienes, tú puedes estar seguro que haces uno. Con el éxito, con el empeño que le puedas poner, haces dos, haces tres. Y te voy a decir algo, el dinero no se hace con las manos. Yo no sé hacer dinero con las manos, es con la mente. Eso me lo dice Yo, mucho tu sobrino Enriquito. eso lo aprendió Siempre él me de lo, mí. Eso lo aprendió él. eso Siempre lo aprendió de ti. sí, pues me lo Siempre me decía. lo ha dicho, el Oye, dinero no tío, se hace con las manos. ese tío, eso me recuerda. Mira, yo puedo tener un proyecto. Yo ahora empecé el proyecto de hacer los cuadros con la pintura. Y tengo una obsesión con eso. Pero yo no lo sé hacer. Yo lo sé pensar. Vino Yamila, la madre de Daniela, y el primero no le quedó muy bien, el otro se ha hecho una experta que toda una persona que ve eso se queda, porque no es normal ver eso, ¿verdad? Lo inventé yo, lo produce ella. Y Ahora ahora, viste. Entonces pasa sucesivamente aquí. Mientras nosotros estamos hablando, hay uno que está pintando una casa, hay otro que está trabajando, el tenemos chino, ¿cómo cuatro. hace? Claro, el chino trabajó muy Trabajó duro contigo. Estoy conmigo orgulloso de haber trabajado cuando con no usted. tenía empleo, que tenía que brindarse cualquier cosa. Ahí estuve yo
Sí, Así estuve yo. mismo es. Ahí estuve yo, Así mismo no me es, da pena. porque- Estuve yo porque tú me llamaste, ahí estuve yo y lo hizo muy bien todo el tiempo. Así mismo es. Ajá. Que eso no se puede ¿Verdad? dejar de recalcar. Ajá. Que le has tendido la mano a todo el mundo que necesita de ti. Que cada vez que hay alguien, y ahora vamos a adentrarnos en todo lo que quiero destacar, que eres, creo, la única persona que conozco, no sé el número exacto, pero sé que han sido más de 10, incluso más de 15 casas que has regalado en Cuba. Has regalado en Cuba casas a personas que no tenían donde vivir, personas que el gobierno les demolió o les quitó la casa. Y ahí, al primer paso, saliste tú sin pedirle dinero a nadie, sin decirle nada a nadie, sin especularlo en las redes sociales. Y dijiste, Daniela, cuando Daniela estaba en Cuba o a la familia, oye, te voy a mandar el dinero para allá, comprarle la casa a esta mujer. Oye, pero no, comprarle la casa a esta mujer. Y así es. Y después saliste en la noticia por una de las últimas, pero después de haber regalado como 15, Son 21 21 casas ¿Y dónde estaba yo? en Cuba. en Cuba. 21 casas que has regalado. Mira, habíamos regalado, yo había regalado 19, pero ahora como pasa, te voy a explicar. Yo había regalado mucho y ni Daniela sabía. Bueno, sí sabía de una persona inválida, a alguien, también estando con ella un día fuimos a ver, yo le dije, en tu barrio, ¿quién es la persona más desastrosa que está para yo poder ayudar? Y fuimos a ver una señora que tenía unas niñas, esto y lo otro, pero por un cuñado borracho se jodió el negocio. No hicimos, ¿te acuerdas? David, Pero tenemos una bueno, mosca en el estudio. lo que quería decirte era, Soy productor, no matan de mosca. yo he hecho mucho a través de mucho tiempo de casa. Para empezar, yo te voy a decir que a lo mejor, yo sé, tú lo sabes, pero no te lo recuerdas, no lo sabes o no te lo han dicho. Pero cuando yo llegué por primera vez a Cuba, tu abuelo vivía y tu abuelo estaba inválido y lo arrastraban como si fuera un animal. Y la única silla de rueda que tuvo tu abuelo para tener una vida digna fui yo. Lo supe hace poco, pero lo supe. ¿Viste? Entonces nunca sabía eso, porque yo tampoco no te vaya, Gabrielito, mira lo que hice yo por tu abuelo. También con tu abuelo ayudé mucho con Yo lo sé, yo lo medicina. sé, yo lo sé. Pero ve lo que te voy a decir. Entonces ha hecho muchas cosas y siempre tenía la honestidad, no honestidad, sino, tú sabes cómo cuál es mi primer nombre, Justo. Sí, Yo me llamo Justo Mauri. justo a Mauri. Entonces quiero ser muy justo con muchas cosas que no lo he logrado en su totalidad. Pero eso, ¿qué es lo que pasaba? Que yo no hacía, cuando yo iba a Cuba, todas las veces que iba a Cuba, yo hacía una obra de caritativa para una persona que no me volviera a ver más. O sea, que tú dije, pero qué cosa tan rara. Era ayudar a alguien que nunca me supiera de mí. Creo que era, porque si tú ayudas, yo he ayudado a toda mi familia, pero si tú ayudas a alguien y estás siempre atrás de ti, ay, mira que tú me hiciste esto, que lo otro, no. La idea fue ayudar a alguien en un lugar que no me viera más, con ropa, con comida, con cosas así, ¿ves? De esa manera. Y entonces yo no lo decía, no me gustaba que dijeran mucho de mí. No es porque me ocultara, pero sino creo que la caridad debe hacerse de corazón, no de publicidad. Entonces surge ahora que todo, porque tú ves en las noticias de lo que pasa con mis casas ahora, porque la seguridad del Estado le derrumba la casa a una infeliz muchacha de 23 años con un niño en San Rafael, un pueblo de Campo de Holguín, y ella sale pidiendo ayuda, que no pidió dinero, le pidió un trabajo porque no tenía dónde vivir. Y yo tan encabronado que tuve con esa noticia que me afectó y afectó a todo el mundo que lo viera, que salió en el programa de Eliezer Ávila, yo le dije, mira, si la ciudad del Estado te tumbó la casa, yo te la regalo. Y así hice. Y entonces surgió que entonces Telemundo, Radio Martí, en la Mega TV, todo el mundo, Cubanet, Eso eco. Cubanao, todo el mundo sacó la noticia de eso. Y entonces todo el mundo se sorprendió que yo regalara una casa. Pero ya había regalado 20. Ya había regalado muchas casas hacia enfermos, a mujeres solas, con niños, a ancianos. Así he regalado muchas casas. Entonces, ya ahora se difundió mucho eso, entonces me llaman continuamente. Y como no a veces no logran a mí, llaman a Daniela.
ay, Daniela, yo te conocí cuando tú eras niña y yo sé que tu esposo que regala. Entonces, Daniela, oye, mira, vamos a ver. Ahora, lo último fue una madre con 4 niños pequeños y en estado. Que la mujer se haya sido preñada de otro, yo no vivo juzgando a nadie, yo vivo Claro. viendo la necesidad. Y entonces otra señora que tiene un cáncer, que también vive sola en un rancho, que bueno, ahí están las fotos, ¿no? No tienen dónde vivir. Esa señora de 4 niños vivía que le daba una vecina donde vivir y habían 11 personas en una habitación. Entonces lo que hice yo fue comprar una propiedad, la dividimos 2 cuartos para la señora con los 4 niños y lo que tiene en la barriga, y un cuarto más chiquito con su baño, su cocina y todo para la señora enferma del cáncer. O sea que de 19 brinqué a 21. Y entonces, ¿cómo ha sido para ti codearte de tantas figuras tan importantes, tan reconocidas, y seguir tu camino, seguir tu línea sin desviarte, sabiendo que tenías grandes posibilidades de, tratando, conociendo a esas personas, dedicarte a mundos completamente diferentes y ser famoso o tener más plata quizás de la que podrías haber tenido trabajando para otras compañías, otra gente o haciendo... Porque ya te voy a poner un ejemplo, porque yo soy muy dado, muy amigable con las personas y también sé más o menos estudiar a las personas para las características de ellos. Mira, Lenier fue a comer a Mojito y le dijo al dueño de Mojito, oye, qué lindo trabajo. Ya, más pasaron. ¿Quién lo hizo? No hace el otro. En cambio, el día que me encuentro con Lenier, le digo, mira, yo soy Amaury Maguire. Bueno, el primero va a decir quién eres tú, ¿no? Claro. Pero mira, tengo que hablarte porque yo soy el que le hizo el trabajo al Mojito que a ti te gustó. ¿Eres tú? Sí. Ahí mismo empieza, ya viste. Si yo le hubiera dicho, mira, yo soy fulano de tal. No, yo vine porque yo supe que a ti te gustó algo que sé yo. Inmediatamente me acerqué a él, le encantó la idea y ya, como yo sé que la esposa tiene tanta influencia en él, en vez de hablarle más a Elenier, le hablé más a la A la esposa. esposa. Ya Te la ganaste. me la gané y ahí, entonces, ¿qué es lo que pasa? La forma mía de expresarme, de decirle las cosas, no es, yo te hago esto y tú lo otro por tanto dinero. No, no, yo puedo hacer esto, yo sé cuánto puedo cobrar, cuánto porque puedo ser famoso, no lo hago de gratis. Pero entiendo las razones cómo hacerla y convencerla, porque como tengo un producto, porque si yo vendo aire acondicionado, va a decir, hay tantos que venden aire acondicionado. Yo le enseñé lo que yo podía hacer en su estudio y en su casa, es algo que nadie lo puede hacer. Tiene que ser una persona con tanto oficio como tengo yo y lo que yo le prometí. Talento. Y cuando vio, le encantó. Entonces, pero ¿qué pasa con el estudio de Lenier? Ahí estaba Mar Anthony. Allí van toda la gente, más ahora tú sabes que tiene tanto éxito, Tecachi, que ahora empezamos Ajá. también un proyecto con él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes ya uno, saberte dirigir a las personas. Segundo, tener algo que demostrar. Y tercero, no ser Adulador. adulador ni tratar, porque ellos están llenos Lleno de eso. de aduladores. Y cuando ven una persona que te trata de tú como tú, ya. No, que tú eres un ídolo, que tú eres otro. No, usted es un cantante que canta bien, compone bien, más nada. Claro. Y yo Para vengo a mí, hacer mi trabajo. y yo vengo a hacer mi trabajo. Eso le encanta a las personas. Porque a mí me encanta. A mí no me gustan Los aduladores. la gente arrastrada conmigo, que hay muchos, ¿no? Así es. Me gusta la gente que seamos amigos. Oye, ven, que tengo este problema, no hay problema, ya, y así, de esa manera. Y así como mismo me parece a mí, también creo que a muchas personas les gusta la forma mía de ser. Y ahora, estando en tu posición, siendo como tú eres, ¿cómo es? Siempre me he preguntado también, ¿cómo es poder diferenciar la persona que se acerca a ti por interés y la persona que se acerca a ti porque realmente eres Amaury y le agrada a tu persona o te tiene estima y aprecio real? ¿Cómo tú diferencias a ese tipo de personas? Yo creo que esos son los años. Yo sé distinguir un come mierda desde lejos. Ujú. Y lo bueno que tiene es que a veces yo no sé, cuando con los años a veces yo no veo las letras chiquitas, pero los idiotas,
los oportunistas los veo desde lejos. Porque eso se nota cuando cuando la gente, tú sabes, tiene mucho interés de acercarte a ti porque a ti te conviene, porque muchas personas me dicen, no, pero tú eres un tipo tan importante. Yo, bueno, mira, me puedes presentar a Randy y de Gente Zona, cuando tú trabajas le trabajas a ellos. Pues yo no trabajo para ellos, vamos a aclarar. Yo trabajo con ellos. O con sea, ellos. ellos me contratan por un trabajo y luego no, porque tú trabajas para Gente Zona. No, yo trabajo le he hecho trabajo a Randy, le he hecho trabajo ahora a Alex con eh, una escalera y una foto de su hija con el problema ese de las hierbas sintéticas. Entonces se acercan con ese tipo de interés. Y en el caso también de las mujeres también pasa así. Oye, este tipo que tiene dinero, porque a veces yo no tengo, pero aparento. Entonces a veces no es ser, sino aparentar. Y entonces pasa igual. Entonces tú sabes si tú quieres vivir la ocasión y que como mismo creen que tú te puedes aprovechar, tú aprovechar la ocasión y saber las reglas del juego. Y eso pasa con todo. Saber las reglas del juego. Eh, si tú quieres jugar, si quieres jugar a la pelota, dímelo que yo te voy a dar el bate. Eso es importante también, tú sabes, no ser un poco modesto y decir, parecer tú siempre que eres lo último en pulcritud y en honradez. No, yo lo soy, pero también cuando tengo que tirar para el solar lo soy. Eso influye mucho, que no confundan la debilidad con tu humanidad. Amaury, y hablando de otro tema, saliste de Cuba, pero Cuba nunca salió de ti. Te denegaron la entrada después de muchísimos Me la años. han negado muchas veces. Te denegaron la entrada. El problema mío de Cuba es, yo fui uno de los, acuérdate, mi familia en Cuba teníamos manera de vivir de una vida muy decorosa gracias a ambos abuelos. Los abuelos de mamá, que son los de la mamá de Enrique, mis abuelos llegaron mi abuelo era canario y mi abuela era gallega. Y llegaron a Cuba y hicieron mucho, trabajaron mucho y lograron una finca que se parcializó en diferentes pedazos a mis tíos, mis dos, mi mamá y dos más hembras más, otra más que había, no tuvieron parcelas del negocio, pero sí todos vivíamos bien ese negocio. Y desde que el triunfo de la revolución, yo tenía 5 años cuando triunfa la revolución, siempre de una vida tan digna como la que teníamos por parte de papá y de mi mamá, de la familia, nos convirtieron en unos miserables. Entonces desde chiquito yo supe que el sistema para mí no funcionaba y que el engaño de Fidel podía engañar a otros, a mí no, porque yo fui uno de los perjudicados por la revolución. Y entonces imaginarte que eso me marcó mucho, que la vida que yo quería de Cuba, como yo la imaginaba, que era un niño feliz, me la hizo infeliz el sistema. Me voy de pequeño para España, caí en la cárcel en Cuba, siendo menor de edad. Me voy de España siendo apenas un niño de 15 años y para Estados Unidos y nunca tuve familia. O sea, yo nunca tuve el contacto ese cuando tuve, en aquellos años de Cuba, yo no exhibía la existencia de mi familia, la perdí casi toda sin saber que se había perdido. Entonces, has de imaginarte que Cuba, yo nunca pude desprenderme de Cuba. O sea, yo siempre he sido un exiliado de pasión, porque a veces tú te exilias por una idea política. Yo me exilié por la idea política, pero también sentimentalmente, porque me borraron la infancia, ¿no? El futuro, todo. No es como tú que viviste tu niñez La y tu adolescencia. juventud, igual que el chino, todo el mundo vivió en Cuba. Yo no. Entonces me quedé con esa añoranza. Y para mí siempre ha habido tres Cubas. La que fue, la que es y la ¿Qué que será? será. Porque hay muchas personas que nada más recuerdan a Cuba por lo que fue. Pero yo siempre en mi mente tengo una Cuba
hermosa, bella, que no existe. Pero quiero que exista y verme preparado para cuando eso sea. Yo soy el primer exiliado que se va a vivir a Cuba para reconstruir. Esa era una de las Acabas de preguntas. responderme una de las Esa era una preguntas pregunta que íbamos a hacerte. que Que íbamos a si, hacerte. que si Cuba, ¿Regresarías a Cuba si Cuba sería un si país fuera libre. libre? Claro, ¿Dejarías todo lo que hiciste aquí? todos los ejemplos. Yo te voy a explicar. La gente dice, bueno, pero es que tú puedes. Bueno, mira, ya con mi retiro, con alguna dinerito que he invertido, que tengo, yo no tengo que pensar nunca que llegar a Holguín. Pero acuérdate, yo si fuera para Cuba no fuera para La Habana, para Holguín. No tenía que empezar a luchar para sobrevivir como vive todo el mundo. Claro. Lo mío será contribuir en programas de televisión, contribuir en cosas caritativas, en contribuir en hacer una empresa también, pero no es para vivir, yo es una empresa para darle empleo a personas, tú sabes, todo ese tipo de cosas. Pero eso es lo que yo siempre he soñado y es lo que yo tengo una meta ahora, que es comprarme un motorhome que no sea grande, pequeño, un ¿Un van, qué? un motorhome, un RV, una casa rodante, Oh, sí. irme para Cuba y vivir en una casa rodante. Acuérdate, yo tengo casa en Holguín, yo tengo una finca con un primo muy grande que hemos hecho en un lugar que se llama Tomí, en el campo, que ahora fue donde era la finca de mis abuelos. Pero yo lo que quiero es conocer la Cuba que yo nunca pude conocer. Porque tú conociste La Habana, la sufriste, la viviste, usted, el chino también, pero yo no. Acuérdate que yo no me fui de Cuba, a mí me fueron. O sea que yo no tuve nunca, yo no me fui porque quería irme, a mí me fueron. Y entonces me ha quedado siempre como esa nostalgia de Pero yo te Cuba. digo La mitad de que, mi vida, nunca ha habido un solo día de mi vida que desde que yo me levanto hasta que me recuerde, Cuba que quede excepta de mis ideas y de mis aspiraciones. Por eso tú me ves que estoy tanto ligado el mundo de la política. al mundo de la política, participo en todas las manifestaciones. Creo que también he logrado cosas que en sentido hirientes para el sistema, con las demandas que hice y gané contra Cuba. ¿Qué demanda hiciste contra Cuba? Yo he hecho dos y Respecto, las gané. ¿cómo fueron? Cuando a mí me prohíben montarme en el avión, yo soy un ciudadano americano. Y a mí quien no me deja montarme en el avión es American Airlines, Oh, para no causar el problema a Cuba ya. Y cuando averiguo es una orden de Cuba que no me permite montar en el avión, ¿sabía? Y a un ciudadano americano que tenga todas las cosas, su documento, todo, no se le puede prohibir por una orden de un gobierno extranjero. American Airlines es una empresa americana. Una empresa americana no puede estar sumisa. sumisa a una orden y más de un gobierno enemigo. Entonces, esa es la razón porque cuando yo demando American Airlines, ellos me dicen, "Mira que es Cuba". Entonces, bueno, ¿Cuba tiene jurisdicción sobre las decisiones de un ciudadano americano? No. Y entonces tuvieron que ir a Cuba para negociar la demanda. La demanda fue que ningún ciudadano americano puede American Airlines prohibirle montarse en este país. Y la ganaste. Y la gané. Pero entonces la demanda en sí no fue contra Cuba, fue contra American Airlines. Sí, pero ellos le dijeron a Cuba que si no quedaban la prohibición no volaban más. Oh. Ajá, porque Cuba dijo que no, que ellos Pero van yo a hacer creo que eso. ellos han utilizado a lo largo de los 63 años de dictadura ese mecanismo con que, aunque tú seas ciudadano americano, para viajar a Cuba necesitas hacerte tu pasaporte cubano. Es el Y único ellos país. se limpian y se escudan con eso. Ajá, pero los que vinimos antes en los años 70 no necesitamos de un pasaporte O cubano. sea, tú puedes viajar a Cuba sin Claro. pasaporte cubano. Ajá, con un americano. No sabía eso. Yo Sí, tampoco sabía eso. pues busca. Yo pensaba que era que te obligaban a sacar el pasaporte No, cubano. a los que salieron después del 80. Mm. A los que vinimos antes, no. Si eres ciudadanos americanos. Y ahorita me decías, Entonces, ¿qué pasó? Se hubo mucha noticia, mucha difusión del caso con Cuba. Eso fue una cosa. La otra fue, como ya no podía ir a Cuba, contrataron un barco, se llamaba Bahama Cruise Line,
de la compañía Bahama Cruz para ir a Cuba. Se llamaba el crucero de los prohibidos. Ahí podías tú ir, todos los que éramos prohibidos aquí, ir a Cuba sin desmontarnos De del barco. barco, y tú le pagabas $500 a Cuba por cada persona que tú fueras a montar. Wow. Como mi hija no podía ir a Cuba, yo me pongo en el barco. Para ver, cuando llegamos al puerto de La Habana, no dejaron que el barco atracara. ¿Qué pasó? En el barco no íbamos solamente los prohibidos, el barco salió de Fort Lauderdale al puerto de La Habana Como un crucero como un cualquiera. crucero. Ahí recogíamos a la familia y nos íbamos por el Caribe una semana. Wow. ¿Qué pasó? Que Cuba no quiso, a última hora, ya estando allí, no dejó que atracara el barco, y entonces en ese momento Trump estaba apretando todas las leyes sobre Cuba, y yo fui a testificar como ciudadano americano lo que había hecho Cuba contra el barco Cruzan Line, que no dejó atracar el barco. La testificación mía, mi declaración, no influyó en nada, pero al otro día de salir las noticias y de yo testificar en el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, como yo fuimos más gente, de lo que había hecho Cuba contra ciudadanos americanos, Trump puso la suspensión de los cruceros. Wow. Y entonces Cuba achaca que la suspensión de los cruceros fue por mí. También tienes. Tienes tu influencia, tienes tu culpa también. Pero está bien. Yo Entonces, digo que pasa eso, ¿verdad? A raíz de eso, Eliezer, acuérdate que Eliezer se ve comprometido conmigo, porque todo pasa por yo visitar a la familia de Eliezer Ávila. Crear la organización Los Prohibidos, y hacemos la manifestación en 17 países a la misma vez. Y entonces ya imagino, fue una manifestación frente a la embajada cubana en Washington y en los consulados de México, Dominicana, en toda la embajada. En el caso de Dominicana, ellos le dieron con los manifestantes, fueron allí, como la mayoría, como yo vivía en Dominicana también, ellos me conocían, yo ayudaba siempre a la Casa Cuba y eso, fueron, y el Partido Comunista Dominicano reprimió a los cubanos que estaban frente a la embajada cubana, dominicana, y entre ellos le dieron un palo a uno que era un amigo mío, y yo, como podía hacerlo, le puse una demanda a la embajada con un abogado dominicano, y tuvo una publicidad enorme, y se le puso una multa al Partido Comunista Dominicano por causa de la embajada cubana. wow. Entonces fue un tremendo escándalo también allí a nivel que en Dominicana hay mucha gente que simpatizaban con la dictadura, y los viré. Yo digo que el fin justifica los medios cuando se habla de esa dictadura allá en Cuba. Cualquier cosa que se pueda hacer para hacer un catalizador del proceso de libertad de Cuba, entonces yo los apoyo y estamos a favor, y creo que tú también lo has hecho a lo largo de tu vida. Dime 3 factores de manera concisa que tú crees que se necesita Cuba ahora mismo para ser libre. Lo primero que se necesita es lo que se está llegando ya. ¿Qué es? Va a perder el miedo y un poco de valor. Y te voy a explicar las razones. Ejemplo, es tanta la necesidad, es tanta la injusticia, y es tanta la influencia que hay gente como tú que logran mandar un mensaje que sea mucho o poco llega. Ya la situación en Cuba, te podría decir que el mismo instante en que den la noticia que Raúl Castro murió, la gente se va a tirar para la calle y no va a tener regreso. Pero eso mismo decían cuando Fidel No, Castro. pero siempre, yo cada vez que decían que cuando Fidel Castro, yo siempre dije que no, porque mientras existiera el apellido Castro. Castro con influencia, eso no sería. Y así fue. Murió Fidel y Raúl cogió el poder y no pasó nada. Pero en el caso de que Raúl sí desaparezca de la escena política, el cambio va a ser. Y te lo voy a decir hoy. Puedes tú estar seguro que en quien va a dar el traste va a ser un grupito de militares jóvenes, que nada más que con 2 carros de militares que se tiren a la calle y metan preso, que la gente vean a 5 dirigentes,
ya se tira la gente para la calle y no para más. En este instante, 3 meses atrás no, pero en este instante tenemos la crisis energética, tenemos la crisis del transporte, tenemos la crisis del alimento, la crisis de la salud pública. O sea, ya todo está colapsado. Ahora mismo Y me has dado mira, un aliento a mí. O te sea, voy a... me has dado un ánimo de decirme esas cosas que va a pasar. Claro, te lo estoy diciendo que va a pasar y muy pronto. No pasa un año en que esto pase. Posiblemente sean las, el desplome de Cuba sea antes de Navidad. Eso es una cosa que te quería preguntar y Ajá. antes de saltar a mi otra pregunta, si es así como tú dices, a Raúl lo que le queda es un hilo. O sea, eso Bueno, está. déjame explicar, no es para un secreto para nadie de que él está enfermo, pero no obstante eso, hay una cosa que se llama el almanaque. Acuérdate, Raúl tiene 91 años. Entonces, la lógica te dice a ti que por mucha salud que tú tengas, por mucho cuidado que tú tengas, tú no puedes ser eterno. Y nadie, nunca ha habido un gobernante que haya excedido los 95 años de edad. En toda la historia, ni reyes. ¿No sabías eso? La reina Isabel, ¿qué edad se murió? No sé. ¿Cuál? La reina Isabel, 93. 93. Ajá. Ah. ¿Ves? Mauri, pero he crecido, tengo 27 años y siempre tuvimos la mentalidad de que no crecimos engañados con lo que nos vendieron allá en Cuba. Bueno, todo el mundo creció engañado con... Yo hace poco, no sé si escuchaste, y me gusta de vez en cuando decir los poemas que escribo, porque escribo hace poco, no sé si has escuchado un poema que escribí sobre Cuba, que dice: vengo de una tierra santa donde mi casa es tu casa. Vengo de un lugar hermoso que sin conocer abrazas. Soy de calles de agujeros con golpes y soledades. Soy de casas de quién sabe hace cuánto construyeron. De esas que cuentan historias mientras el tiempo no pasa. De generaciones largas que no se van de la casa. Vengo de un lugar tardío donde el tiempo no pasó y en su paso se llevó toda esperanza guardada y dentro suyo guardó las ganas de no hacer nada. Y ahí sigue el poema, pero me inspiré en eso, me inspiré en las ganas que tengo de que mi país sea libre, de que crecí sin una fe, porque esa gente me lo arrebataron, porque esa gente nos los quitaron. Y el poder añorar siempre de que antes me muera, antes de que nos muramos, Cuba sea libre, ha sido un sueño para todos. Y ojalá sea así. Pero es un sueño para todo, pero tú tienes que ver también las circunstancias. Hay algunas cosas que en un tiempo pueden ser de una manera y hay otras que son de manera diferente. Mira, estamos poniendo un ejemplo. Este éxodo final que ha pasado en estos meses, en que ha salido más del 4% de la población en un año, porque no fueron los 300.000 que entraron por la frontera, a después del parol más las visas normales, han venido más en este mes, más de 20.000 personas en este mes que termina de pasar. Mira, se va de Cuba el que tiene un poquito de vida, el que tiene un poquito más de cultura, el que tiene un poquito más de movimiento. Cada día el que se queda más en Cuba es el que no tiene ninguna posibilidad, el que no tiene un pariente que le pudo Es una pagar que eso. creen en eso. ¿Qué está pasando? Se está quedando Cuba con lo que desgraciadamente te puedo decir, con los más damnificados, con los más sufridos. Hay una estrofa de un grupo de rap que escuchamos nosotros que se llama Los Aldeanos, que dice que necesitamos que se unan, como es David, los deportistas, los artistas, todos los guapos que hay en Cuba. Todo el mundo en Cuba debe unirse, porque desgraciadamente somos muy individualistas, somos muy regionalistas, somos muy partidarios de nuestras propias ideas y criticamos a los que tengan el pensamiento un poco diferente. Como por ejemplo, ¿qué opinas ahora de la postura de Otaola a la alcaldía de Miami? Yo te voy a explicar, aunque no tuviera ninguna posibilidad el de ganar, yo lo apoyo. Solamente te voy a explicar. Si tú miras el patrón electoral del condado de Miami-Dade, que es el que él representaría, el 74% de los votantes son cubanos, ¿no sabía? No, no sabía. 74% son cubanos. Si todos los cubanos votáramos por él, gana ampliamente. Y Pero por él va a votar la minoría. En primera, él tiene un problema, a Otaola, el americano no se involucra en las cosas cubanas porque lógico no se puede involucrar. Esa parte de ese votante no va a ir para él, porque en primera no lo conoce, no habla el idioma y eso.
Segundo, dentro de la comunidad cubana está muy dividida porque la mayoría de las personas que tienen un pariente en que mandan un paquete, vuelan a Claro. Cuba, todos están en contra de Otaola porque la idea de él sería tratar de suprimir todo vínculo económico del condado Dade con Miami. La gente dice, eso no se puede hacer. Te voy a explicar. Los permisos para hacer negocio con Cuba se dan en Washington, pero la autorización para hacer un negocio en Miami lo hace con leyes del condado y de la ciudad. Tú no puedes abrir un negocio aquí para vender un paquete si no tiene la autorización, el permiso legal de la ciudad de Miami que te permite tener una oficina que pueda vender perro caliente o puedas vender un ticket para Cuba. ¿No sabías eso? No sabía. Las directrices locales son locales. Quien da los permisos para abrir un negocio en Miami es la ciudad de Miami. El alcalde con sus leyes que tiene eso. El día que los alcaldes y todo el alcalde con todos los comisionados digan que no van a emitir más permisos para oficinas que tengan que ver con Cuba, se tienen que ir para Tampa o tienen que irse para Fort Lauderdale, para otro lugar que no sea aquí, porque tiene, por los estatutos de la constitución local, está establecido. Y en Pero, todas partes del mundo, los permisos para funcionar operativamente lo hacen los gobiernos locales. Tiene que pasar la inspección de los bomberos, la inspección de arquitectura, la inspección de urbanismo. Si es un negocio con comida, tiene que pasar por sanidad y son cosas locales. y para cerrar un poco este tema, pero quiero caer en un punto en el que nosotros salimos de Cuba porque no teníamos libertad. La libertad es lo fundamental. La gente te puede decir problemas políticos, problemas económicos, etcétera, y es verdad. Pero es la libertad que los problemas políticos trajeron consigo, que reprimieron toda libertad de todo el cubano. Ahora, llegamos a una ciudad donde está el mayor porcentaje del exilio de Cuba en la historia, que es la ciudad de Miami. Es la Florida donde se acumulan, digamos, la mayor comunidad exiliada cubana y más resentida ¿Tú sobre sabías todo lo que que pasó. en Miami-Dade habemos más cubanos que en Santiago de Cuba? O sea, la primera ciudad de cubanos es La Habana, pero la segunda es Miami. No sabía. Sí, mira las estadísticas Pero por eso del mismo te censo. digo, venimos reclamando libertad y llegamos al país de la libertad. Y estoy de acuerdo completamente en censurar toda vía de alimentación de la dictadura, pero desgraciadamente afecta al cubano de dentro o a la familia de las personas, de los cubanos que están aquí. Y no es de menos quitar de que aquí hay negocios y personas como, ¿cómo se llama este hombre que tiene Cubamax? Hugo, ¿cómo se llama? Cancio, Hugo Cancio. pero no es Cubaman, es de On Cuba y de los paquetes que se llama Catapult. Ok. Y este hombre, este señor, es entendible que se codea con la dictadura de Cuba y tiene negocios directamente con ellos. Y estando en la ciudad, en la capital del exilio, por supuesto que lo veo mal. Como veo mal negocios que desde aquí alimenten económicamente a la dictadura allá en Cuba. Pero estamos en Miami, estamos en los Estados Unidos, estamos en el país de la libertad y está reprimiendo la libertad de esas personas que quieren negociar de alguna manera. No estoy diciendo que negocien directamente con la dictadura. Estoy diciendo que si tú creas tu compañía de envíos para Cuba, Otaola, porque estamos hablando de ello, eliminaría todo vínculo de ese negocio con la forma de alimentación de ese negocio en sí para mandar paquetes a Cuba. Como envían a Venezuela, como envían a Nicaragua. Porque hay cubanos dentro de Cuba todavía. Hay gente que necesita de eso para sobrevivir. Mira, te voy a explicar que me imagino cuando tú me haces esa pregunta porque tú no lo sabes. No, no. Cuando Hitler se le hizo un bloqueo internacional, que fue un bloqueo en su totalidad para poder, unido a la guerra, también hubo una asfixia económica para poderlo hacerlo, que se logró. Con Israel pasó igual. Cuando varios países cercanos a Israel
le hacían la vida imposible a Israel, se le hicieron bloqueos a través de las Naciones Unidas para que no tuvieran recursos ni Siria ni Egipto, que eran los países que lo regaban, y se hicieron de esa manera y tuvieron un peso enorme en poder Solidarizar. Solidificar. solidificar a Israel como Estado. Te lo voy a poner ya en la etapa última, que fue con el caso del bloqueo a Pinochet. También hubo un bloqueo y una campaña internacional enorme a que él cambiara. Y a raíz de que se hizo ese bloqueo y esa presión económica a Pinochet, vino el referendo del sí o no, que él aceptó ir a unas elecciones en el cual perdió. Yo te digo, los efectos económicos han funcionado a través de la historia, pero cuando se han hecho de verdad. En Cuba no existió nunca un bloqueo. O sea, en Cuba el embargo que se da a raíz de que Cuba no paga las propiedades que Fidel Castro se robó en el 1960, Cuba siempre ha podido negociar con el mundo entero. Y esa debilidad que ha tenido precisamente Estados Unidos en hacer frontal la situación con Cuba es la que la ha llevado a este extremo. Y entonces yo te voy a explicar qué es mejor para Cuba, un final catastrófico o una catástrofe sin final. Un final catastrófico. Tiene que pasar Pero de una desgraciadamente. manera que mira, yo soy uno de los que se opone a una invasión. Sí, pero me estás poniendo ambos extremos, final catastrófico, catástrofe sin final. Evidentemente voy a entonces, escoger el sacrificio por un final al menos catastrófico, porque que lo que desgraciadamente ha pasado nadie va a que no escoger es Cuba va a ser como ha pasado en todos los países de los bloques socialistas. No es un derramamiento de sangre. Porque la gente dice, no, pero el esfuerzo que la gente hace en denunciar, en manifestarse, que tú te enteraste que hubo una invasión a Polonia. No. ¿Te enteraste que hubo una invasión a Rusia? No. ¿Hubo una invasión a Alemania, a Hungría, a Checoslovaquia? No. Y desaparecieron cuando el pueblo dijo, ya basta. Sí, pero El único que hizo un poquito de resistencia, que no fueron ni 12 horas, fue en Rumanía. Y ya tuviste cómo terminó Nicolae Ceausescu. sí, eso está claro, pero desgraciadamente esos países demoraron en ser libres. Desde 1917 hasta 1910 Bueno, exactamente, lo único que le queda a Cuba para competir años. en eso, no, son 6. Porque Cuba tiene 64 años de dictadura y eso todo se derrumbó cuando tenían 70 años de... No, evidentemente van a caer por su propio peso. De eso estamos claros. Ahora, de que el proceso todavía para mí es largo, todavía falta. Ojalá sea mañana, como tú dices. Y Bueno, no mañana, pero no, me refiero pero sí muy pronto. Y ahora mi última pregunta, ¿crees que sea libre antes de que te mueras? Claro, eso sería yo morirme sin que sea Cuba libre, sería el dolor más grande que Dios me podía infringir a mí. Y ahora otra pregunta, ¿crees en Dios? Yo soy Agnóstico. agnóstico. Yo también me considero Ajá. agnóstico. Yo no creo en... yo a veces digo, si Dios existiera, ¿qué faltaría que se presentara? O sea, que se presentara. Por ejemplo, cada vez que estoy muy ligado a los actos de De caridad caridad, yo veo mucha injusticia divina. divina con niños. Por ejemplo, yo no puedo creer que Dios pueda permitir que un pueblo como nosotros, los cubanos, como éramos de tan alegre y tan progresista, tan desarrollado, se haya convertido en la ruina de un sufrimiento. En el más del 95% de la población cubana ha tenido un sufrimiento desde el año 59 hasta ahora. Entonces, por esa razón, yo menciono la palabra de Dios por un problema, creo que, tú sabes, eh, de la lógica, ¿no? Pero yo no creo, Pero, no visito ninguna iglesia y tengo un respeto mucho por las religiones, pero algunas, yo no, otras no, pero el fanatismo no me va tampoco. yo no puedo, o sea,
respetando todas las creencias, como siempre hemos dicho, no puedo creer que un Dios permita que Fidel Castro haya muerto sin pagar. Que Raúl Castro vaya a morirse sin pagar en vida todos los Esa crímenes es que la misma cometieron. Y filosofía que que tengo personas yo que, con que, respecto a eso. que hicieron tanto, pero tanto daño, mueran así, tan bien de la vida, que al final se mueren de un cáncer o se mueren de una enfermedad, pero igual, un ser humano normal se muere de En un el caso cáncer. de Fidel, yo te digo a ti que el proceso de los 10 años de enfermedad fue un castigo también porque él era tan y no Pero ¿cuánta gente no muere de esas No, no, enfermedades terribles que claro, al final no claro, hicieron nada pero malo en su también él vida? se vio disminuido, o sea que yo hubiera querido que hubiera muerto en un pelotón de fusilamiento. Tampoco sufre, porque le dan un tiro y se murió Ya, y no pero paga bueno, sus pecados. No, pero yo le bueno, arranco uña por uña, pelo por pelo. pero yo te voy a explicar, el final de sus días fue bastante bochornoso para él. No, claro, una persona que era tan Ajá. altanera, que era tan Ajá, que egocéntrico, eso que era tan me alegró bastante. ver que ese final en que fuera pagara con el Pero orgullo. sí creo en el karma, ¿sabes? Si ahorita me dices que no puedes creer que un pueblo como Cuba haya sufrido tanto, y creo en una parte del poema que escribí lo dice, crecimos sin una fe, adoramos otra cosa, una bestia tenebrosa que se alimentó de sed, de oradores desprendidos de su Dios y de su patria, para por años pagar las consecuencias del karma. Y es verdad, estamos, para mí, mi opinión muy personal, es que estamos pagando las consecuencias de ese karma cuando apoyamos y desprendimos nuestra fe de un Dios que nos ayuda mucho como seres humanos, aunque me considere no creyente al día de hoy. Ese Dios ilumina mucho a las personas que puedan salir adelante o que tengan proyectos, que tengan vidas. Y el desprenderse de esa fe que nos eliminó ese señor, esa persona, esa dictadura, ese comunismo, que nos eliminó, nos quitó de dentro y nos hizo creer en él. Entonces, en ese momento estamos pagando por tantos años todos los que los apoyamos, porque muchas personas en aquel momento apoyamos aquello. Yo te voy a decir, el 90% de la población apoyó a Fidel, Exactamente. incluyendo también este gobierno. Acuérdate, el embargo Exactamente. del arma que se le puso a Batista fue Eisenhower. Exactamente. Ujú. Es que ellos, según la parte de la historia que yo conozco, apoyaron de alguna manera los levantamientos de Fidel Castro para, de alguna manera, desestimar a Batista y que Fidel Castro llegara al poder como el nuevo Salvador, pero al final se convirtió. Y en una entrevista que se hace con Nixon, cuando Fidel Castro visita aquí a Estados Unidos por primera vez, él se entrevista con Nixon y después que se va, a Nixon lo entrevista un periodista y dice, este señor o es muy comunista o no sabe nada de comunismo. Y desgraciadamente nos engañó por completo a Mauri. A Mauri, para terminar la entrevista, porque sé que nos quedan muchísimos temas de los que hablar, me encantaría poder seguir hablando y quisiera que vinieras de nuevo y nos contaras Claro. más de todo. Quería preguntarte antes de terminar, antes que me digas, me dijiste que no hay secreto para el éxito, pero ahora, ¿hay secreto para la felicidad? Tampoco. La felicidad es como algo que tú no puedes decir, yo me voy a casar con esta mujer o con este hombre, tiene que ser para hacerlo feliz, para que me haga feliz. El día que tú pienses así, no haces feliz a nadie. Tú primero tienes que ser feliz tú para ser feliz a las personas. Entonces la felicidad está en uno mismo. Tú te levantas en la mañana y tú recibes una llamada de un tipo que te quiere cobrar algo, no lo contestes, porque te va a hacer infeliz el resto del día. Pero igual tienes que pagar. Tienes que pagar entonces, pero llama tú en el momento en que tú puedas pagar o puedas decirle una mentira para no pagar. Pero si no, te pasa de eso, sí. Me Si en la gusta eso. mañana, si en la mañana tú te levantas y viene una persona a hacerte la vida desgraciadamente en reclamo, en cosas innecesarias, tratas de evadir escucharlo y cambia la conversación, porque si sigue la rutina de justificar lo que tú entiendas que es y él va a entender lo que tiene que él, te hace infeliz. Entonces, la felicidad existe en la manera que tú te empeñes en hacer feliz. La única manera, vete a trabajar a Don Camarón diciendo iba a tener un buen día, desde que te levantes por la mañana diciendo una cantidad de gente que no da propina, tener que escuchar a otra gente, y te vas a amargar el día. Aunque no reciba ninguna propina y te vas haciendo que va a ser un día bueno, si te fue malo, esquivaste el malestar. Eso es muy fundamental. A veces esquivar el malestar
ya te hace feliz, aunque no lo sean feliz en su totalidad. Y ahora, Yo te vamos, voy a decir, cualquiera persona me ve a mí y puede decir, tú eres el tipo más dichoso en el mundo del amor por tener una mujer tan linda, tan dedicada, tan al otro, ¿verdad? Y yo te puedo decir que no es así. Por ejemplo, Daniela tiene y yo tengo cada arranque que me distancia mucho la felicidad. ¿Qué es lo que es eso? Cuando hay cosas que me dicen a mí que no quiero, que me van a hacer infeliz, la ignoro. Y eso es lo que me ha llevado a que hemos llegado hasta aquí en 6 años. Pero si yo me pongo a poner las cosas como me la enfoca o como yo se la enfoco, no llegamos a nada. Entonces tú tienes que programarte en tu vida para la felicidad en decir, yo quiero que me perjudique muy poco las cosas que no me gustan. Que me perjudiquen muy poco las cosas que no me gustan. Por ejemplo, hablamos en el programa de hoy, hablamos muchísimo y me da lástima que se hayan quedado tantos temas, pero que lo vamos a pero traer pronto. volveremos. Pero hablamos de Cuba, hablamos de los cubanos que están aquí, hablamos de emprendimiento, hablamos de negocios, hablamos de éxito, hablamos de felicidad. Y hay muchos jóvenes cubanos como yo, o jóvenes latinos, que te estamos escuchando y vemos en ti como un paradigma a seguir en el mundo de los negocios y en el mundo de la vida. Yéndonos un poco de la parte superficial, emocional, un consejo concreto que le puedas dar a ese emprendedor que está empezando con su idea de Te voy negocio a hoy. decir, primero es buscar un nicho que la pasión no te nuble, un nicho en el cual tú puedas decir, en esto yo soy bueno y en esto lo puedo hacer. Y tratar de competir en el mismo ámbito de las personas. Tú, tú dices, bueno, yo quiero meterme a tener una ruta de, de tiendas expedidoras de cigarros, de caramelo y esto con lo otro, ¿verdad? Tienes que empezar que para poderlo hacer, a pesar de comprar la máquina y el producto, tienes que tener una camioneta, tienes que tener algo en que moverte porque tú no puedes andar alquilando un carro para ir en el momento de eso. Entonces hay que estructurar una posibilidad real de lo que tú quieras hacer. Ya tú tuviste el dinero o alguien que te prestara, entonces métete en el negocio. No comprar las dos máquinas, empezar a tocar la puerta porque el Miami entero está lleno de las máquinas. Eso te puedes lograr el éxito, pero te lo prolonga demasiado que se te quita la necesidad. ¿Quieres tener un éxito? Es decir, ¿cuántas personas tienen un van para cambiar aceite a los carros en la casa? Hay muy poco. Métete en ese negocio. Tratar de buscar negocios que sean útiles y que tú le puedas presentar a la gente una opción. Sí, yo voy a cambiar el aceite a Quick Oil y por $29 me ponen cuatro cuartos de aceite y un filtro. No, yo te lo voy a cambiar por $50, pero te lo voy a hacer en tu casa. Eso es un buen negocio. Va, Personalizar el negocio. personalizar el negocio. Vas a pintar, a hacerte pintor, no pintes la casa. Dile a las personas, mira, yo te voy a pintar la casa, pero con esto va en que te voy a pintar en los metales, de tener ese plus de lo que Extra. hace. Que la mayoría de las personas dicen, no, mira, fulano está triunfando en la comida cubana. Vas a competir a hacer la comida cubana con el Latin America, con todos los otros que hay, tienes que tener una curiosidad diferente para poderlo hacer. Entonces, el emprender un negocio aquí o en cualquier parte del mundo no es un problema de suerte, es un problema de ver la posibilidad de hacerlo. Amaury, ¿Ya? nosotros, yo y David, vemos un programa que nos gusta mucho, español, que se llama La Resistencia. Es un programa donde te hacen preguntas y me siento en la confianza para preguntarme. Y tienes todo el derecho de decir que no vas a responder. O sea, sé que eres una persona muy divertida, que te gustan estas cosas entretenidas, que tienes muchas historias cómicas que contar y que eres así como tú te mostraste hoy. Te voy a hacer una pregunta, si me quieres me responde. En ese programa, cada vez que va un invitado, la primera pregunta que le hacen es ¿cuánto dinero tienes en la cuenta de banco? ¿Responderías a esa pregunta? ¿Puedes decirlo
Yo El rango te, también. yo te puedo decir, sí. Puedes decir, tengo entre tanto y tanto. No tienes que decir exactamente. Yo te puedo decir, dinero. Dinero, Así dinero. guardado, sí. $250,000. Eso es. Es Que esto. ahora yo te voy a explicar que ese sea ese dinero así. Ahora, que uno tiene, por ejemplo, Claro, otras inversiones. sí, y que tú, un ejemplo, ayer hice $7,000. Hoy no he hecho ninguno. Hoy no he Mañana hecho será ninguno. Pero es lo que te digo, que tú cuentas con una función que tú digas, bueno, esto está aquí, pero la otra razón es que también tú tienes un volumen de dinero que entra, que sale, que está Claro. funcionando. Lo que sí no puede nadie decir, bueno, a Mauri no me pagó porque no tenía que cobrar el cheque Claro. del otro para poder pagar. Oíste, Chino, Doy nunca fe. pudiste decir eso. No, Nunca doy pudiste fe decir que todos eso. los viernes o los sábados Ya, estaba ahí. Aunque el cliente no te pagara, De esa ahí manera. estabas tú para pagar. ¿Sí? De esa manera. Bueno, nada. Ha sido un gusto. A Mauri, gracias por apoyar el programa, gracias por apoyarme. Lo que no ¿La saben, pasaron bien o no? a Mauri, Sí, sí. tío político mío, pero eso no quita. Tío político, ¿se dice? No. Sí. Bueno, pero eso no quita de que amigo, familia, emprendedor, paradigma y negociante. Eso sí. Nos vemos en el próximo capítulo. Ha sido un placer hermoso tenerte. Bueno. Gracias por todo. Ok. Nos vemos la Gracias a próxima. ustedes dos por la oportunidad. Muchachos, nos vemos. Sigan el programa, denlo like, compartan y suscríbete, por favor. Please. Nos vemos en la próxima. Bye.